Padre, gracias por tu palabra. Estamos en tus manos. Señor, queremos pedir que tú nos ilumines, que tu Espíritu Santo esté con nosotros, guiándonos hacia tu verdad. Recibe toda gloria y toda honra. Ayúdanos, Señor, para nosotros concentrarnos en tu voluntad, para encontrar en esa voluntad, expresada de manera perfecta en Jesucristo y en tu palabra escrita, que nosotros podamos encontrar en esa voluntad la guía para nuestras vidas, la razón de ser de nuestras vidas. Pedimos tu bendición y tu dirección por cada uno de los que estamos aquí, por tu iglesia, por los niños que estén aquí del CDI, por los padres que están aquí, Señor, del CDI. Te pedimos también bendición especial. Gracias te damos y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Buscad primeramente tu propio reino y la desgracia te vendrá por añadidura. Usted sabe que esa no es como reza ese versículo, ¿verdad? Que nosotros estamos en cierto sentido virando lo que dice esa escritura de la palabra de Dios cuando nos dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Cuando nosotros hacemos lo contrario, que lo que hacemos es buscar nuestro propio reino, lo que andamos buscando es la desgracia. Cuando nosotros dejamos de un lado la voluntad de Dios y comenzamos a buscar nuestro propio reino por encima del reino de Dios, vamos rumbo a la tragedia. Eso fue lo que le pasó a la nación de Israel, y eso es lo que el escritor le está diciendo a la nación a través de esta escritura. Ustedes dejaron de buscar el reino de Dios para buscar sus propios intereses y por tanto cayeron en desgracia. Ahora, ¿cómo queda esto ilustrado en la vida de Adonías, que es el personaje principal de estos versículos que nosotros hemos leído? Este muchacho es una clara imagen también de lo que el escritor quería decirle a la nación. Cuando tú buscas tu propio reino y dejas de lado la voluntad de Dios, tú vas rumbo a la desgracia. Tú vas rumbo a la tragedia. Cuando usted no hace caso del Evangelio, cuando usted no hace caso de la palabra de Dios, cuando usted no hace caso de la voluntad de Dios, usted está buscando fracasar, eso es. Y aquí nosotros tenemos una clara ilustración de eso en esta escritura de te lo dije, como el escritor está diciéndole a la nación a través de lo que le está escribiendo. Esto es un te lo dije, aunque ese te lo dije no es para que te desesperes del todo, porque hay esperanza, porque nuestro Dios es más que la tierra de Israel, nuestro Dios es más que el templo de Israel, nuestro Dios es un Dios que sigue siendo fiel a su palabra y Él ha prometido restaurarte por su misericordia. Se lo había dicho a través de los profetas. Él quiere sacarte de la tragedia en que tú has caído por buscar tú tus propios intereses, olvidándote del interés de Dios. Y en este libro Él se lo va a estar diciendo de una manera en la que Él va a presentar que Dios es el Dios de la historia, que Dios controla los eventos de la historia. Desde el punto de vista humano, nosotros podríamos pensar que la historia está dominada por la economía, por la política y por otros asuntos que nosotros conocemos como poderosos, pero lo que Él va a estar diciendo aquí es no, la historia la dirige Dios. Y cuando Dios dice una cosa en su palabra, hágale caso, porque eso va a terminar imponiéndose en la historia. Eso va a terminar haciéndose historia, va a terminar cumpliéndose. Por tanto, haga usted caso de lo que dice la palabra de Dios. Si usted comienza a buscar su propio reino, la desgracia le va a venir como añadidura. Ahora, ¿cómo sabemos eso? Vamos a comenzar por el versículo número 5. En este versículo número 5 nosotros nos damos cuenta que buscar la exaltación personal como lo principal de nuestra vida, buscar nuestros propios intereses olvidándonos de la voluntad de Dios para nuestra vida, cuando nosotros hacemos eso, hemos entrado en un terreno de destrucción.
Mire cómo comienza el versículo número 5. Dice el versículo número 5, entonces Adonías, hijo de Haggit, se rebeló diciendo, yo reinaré. Yo reinaré. Y se hizo de gente de a caballo y de 50 hombres que corriesen delante de él. Salta a la vista, uno leyendo el versículo, salta a la vista la determinación de este muchacho, de este joven, de Adonías. Él dice, yo seré el próximo rey de la nación. Las palabras de Adonías están llenas de autosuficiencia. Ahora, dése en cuenta que él no está diciendo, voy a comenzar a investigar si es la voluntad de Dios que yo reine en la nación de Israel. No le está diciendo, esto es un interés mío personal y yo voy a reinar. A mí no me importa lo que diga Dios. A mí no me importa lo que diga mi padre David. A mí no me importa lo que diga la nación. Yo voy a reinar. Yo reinaré. La declaración de Adonías es una declaración de que el mundo está en la mano de él. Que él es que controla todas las cosas. Que él puede manipular todas las cosas. Y mire qué buen nombre tiene, Adonías. Eso significa, Jehová es mi Señor, pero eso era mentira en la práctica. Adonías era el Señor de Adonías. Adonías era el jefe de Adonías. Adonías tenía el presente y el futuro de Adonías en su mano. Adonías no pensaba, mi presente está en la mano de Dios, mi futuro está en la mano de Dios, mi vida debe responder al llamado de Dios. No, Adonías dice, yo reinaré. El resto aquí son muñecos de papeles. Yo voy a reinar. Yo voy a controlar la situación. Voy a pasarle por encima a mi padre David. Esto era un golpe de estado a David prácticamente, porque si usted se da cuenta, el narrador tiene una opinión. Y esta opinión del narrador es importante. Porque si usted se da cuenta, él dice que Adonías se rebeló. ¿Usted vio esa palabra? ¿Usted la vio? Vamos a leerlo otra vez, mire, versículo 5. Entonces Adonías, hijo de Haggit, se rebeló. Y usted dice, pero ¿y se rebeló contra qué? Porque ¿qué dice el versículo? Porque una rebelión es algo intencional que usted acomete una acción contra unas reglas claras, bien especificadas, que usted también entiende. O sea, la rebelión no es algo que usted no entiende. No, una rebelión es que usted entiende perfectamente en qué consiste la regla a la que usted se está rebelando. Una cosa es hacer algo por ignorancia y otra cosa es rebelión. O sea, la rebelión es cuando usted sabe a qué se rebela. O sea, contra qué va. No es un asunto de que usted, ay, disculpen, oye, yo no sabía. No, eso no es rebelión, eso es ignorancia, eso es una cuestión, una imprudencia, como usted quiera ponerlo. Pero rebelarse contra algo es porque usted tiene un claro entendimiento de a qué se está oponiendo. O sea, usted no acepta eso y usted se rebela. Entonces el texto dice que Adonías se rebela, pero ¿se rebela contra qué? Nosotros tenemos en otras porciones de las Sagradas Escrituras, si usted me acompaña a Primero de Crónicas, el capítulo número 22, Primero de Crónicas, capítulo número 22. Vamos a dar un saltito ahí. Si usted no tiene Biblia, no se preocupe, simplemente escuche. Y vamos a leerlo. Para nosotros tener una idea de contra qué se rebeló Adonías. Primero de Crónicas, el capítulo 22. Mire el versículo número 7. En el versículo 7 dice la palabra de Dios, dijo David a Salomón, hijo mío, en mi corazón tuve el edificar templo al nombre de Jehová mi Dios, mas vino a mí palabra de Jehová diciendo, eso significa que Dios le habló a David a través de un profeta. Tú has derramado mucha sangre y has hecho grandes guerras. No edificarás casa a mi nombre, porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de mí. He aquí, te nacerá un hijo, el cual será varón de paz, porque yo le daré paz de todos sus enemigos en derredor. Por tanto,
en la profecía, su nombre será Salomón, y yo le daré paz y reposo sobre Israel. Él edificará casa a mi nombre, y él me será a mí por hijo, y yo le seré a él por padre, y afirmaré el trono de su reino sobre Israel para siempre. Por ahí María se va, como dice el refrán popular. Ahora noten que Dios le está diciendo, en la profecía va a venir un hijo tuyo que se llama Salomón. Entonces, el hecho de que Adonías se rebele es porque muy probable él sabía, él conocía de eso. Él sabía que la persona que estaba señalada por Dios para ser el rey era Salomón. Aunque Salomón no fuese perfecto, con todo y ser el hombre más sabio de la tierra, Dios lo eligió para que fuera el sucesor de David. Entonces, cuando el texto nos dice que Adonías se revela, es porque él tiene conocimiento de cuál es la voluntad de Dios. Él sabía perfectamente cuál era la voluntad de Dios, y Adonías entiende que puede cambiar las cosas, que puede distorsionar las cosas, que puede retorcer las cosas, que Dios no va a intervenir en eso, que la palabra de Dios no se cumple, que la palabra de Dios no tiene ningún valor para su vida, y no importa ni lo que Dios piense, ni lo que piense David, ni lo que piense nadie, Él es que controla la cosa. Yo reinaré. Y cuando nosotros pensamos así, cuando dejamos a Dios de un lado, vamos rumbo a la desgracia. No importa quién sea usted. Usted puede ser hijo de quien usted sea. Si usted no toma en cuenta la palabra de Dios, usted va rumbo al fracaso. Y Adonías, cuando dice esto, está precisamente revelándose a la clara intención de Dios. Ahora, ¿cómo Adonías intenta distorsionar las cosas, neutralizar la palabra de Dios, neutralizar la profecía? ¿Cómo él intenta maniobrar para que las cosas salgan como él quiere? Yo reinaré. Bueno, Adonías habría salido muy buen empleador hoy día, una persona que hubiese usado muy bien las redes sociales para crear una imagen. Porque mire lo que hace él. Dice el versículo número 5. Y se hizo de carros y de gente de a caballo y de 50 hombres que corriesen delante de él. Adonías dijo, bueno, como la intención es que yo voy a reinar, vamos a comenzar a manejar la situación pública. Lo que él está diciendo, en este mundo Dios no se mete. Lo que hay que hacer es lo suficientemente vivo y ágil para hacer las cosas humanamente a favor mío para que salgan como yo quiero. Eso es lo que él está diciendo. O sea, él está tratando de manipular las cosas para él presentarse, para él alcanzar este objetivo de él ser rey. Yo reinaré. Y entonces comienza a dar esa apariencia de unos hombres que vayan delante de una escolta que claramente cada vez que él pasaba por ahí, uno decía, no, pero es que Adonías es el rey ya. Adonías es el rey. De hecho, más adelante, cuando otros personajes entran en el escenario, cuando entran en escena, lo que se oye es que Adonías reina. Si usted lee para allá del versículo número 11 en adelante de este capítulo número 1, los rumores ya que se andaban comentando en la ciudad, en el pueblo, era que Adonías era el rey. Mire cómo dice el versículo número 11. Dice, entonces habló Natán a Betsabé, madre de Salomón, diciendo, ¿no has oído que reina Adonías? O sea, ya él ha hecho un trabajo publicitario. Él ha hecho un trabajo de redes sociales, él ha hecho un trabajo por abajo en rebelión contra todo lo que se ha dicho, la profecía, contra David, contra todo, y él se ve ya como el rey. Su plan está casi alcanzado. La palabra de Dios para Adonías, que no tiene ninguna importancia, él entiende que eso no se va a cumplir nunca, que él es más poderoso que Dios, que él es más poderoso que todas las instituciones que estén ahí. Yo reinaré. Adonías se hizo de esta gente. Adonías
comenzó a mandar fotos por Facebook, por Instagram, por todos los lados. En ese tiempo no había. Pero mire también otras cositas aquí de Adonías. ¿Por qué Adonías piensa así? Que las cosas es el individuo, yo, con Dios no tiene nada que ver en esto. Que es la búsqueda de su propio reino. Dice el versículo número 6, que Adonías no había sido entrenado para contener sus pasiones, para contener lo que él anhelaba, aunque no fuera la voluntad de Dios. Déjeme decirle una cosa. Muchas de las cosas que nosotros anhelamos de este mundo, o en este mundo, no son la voluntad de Dios para nuestra vida. Y nosotros tenemos que aprender a discernir la voluntad de Dios para nuestra vida en base a la palabra de Dios. Y decirnos, Señor, ayúdame a querer lo que tú quieres en base a tu palabra. Esa es la manera de nosotros comenzar a buscar a Dios. De nosotros comenzar a tratar de entender la mente de Dios. Pero la mayoría de las cosas que nosotros deseamos en este mundo, muchas veces no son la voluntad de Dios. Y si es la voluntad de Dios lo que deseamos, es porque Dios lo puso en nuestros corazones. Y Adonías no estaba entrenado para contener sus pasiones. Aunque la crítica aquí es más a David, hay que reconocer que Adonías también es tratado aquí como responsable. Mire versículo número 6. Dice versículo número 6. Y su padre nunca le había entristecido diciéndole, ¿por qué haces así? Además, era de muy hermoso parecer y había nacido después de Absalón. Lo que este versículo nos está diciendo es que este muchachito, cuando era muchachito, ya era un hombre, nunca había sido sometido a disciplina. No, eso no se puede. Y como nunca había sido sometido a disciplina, a contener sus pasiones, él ahora tiene una pasión que va contra la voluntad de Dios. ¿Cuál? Él tiene una pasión por gobernar la nación. Él no piensa en servir a la nación. Él no piensa si él tiene el carácter, si Dios lo ha llamado, si Dios lo ha elegido. Él no piensa en eso. Él está pensando en que él quiere satisfacer ese anhelo y esa pasión de ser el número uno, el jefe de la nación. Lo haya Dios llamado o no. Él está buscando su propio reino. Pero ¿cuál es el punto? Nunca había sido disciplinado. No tiene control sobre sí mismo. Aunque, como decíamos, la crítica aquí es sobre David como padre, en cierto sentido, pero también recae sobre Adonías. Los padres que honran más a sus hijos que a Dios, sépase que ese hijo ni va a honrar a Dios ni lo va a honrar a usted. Los padres que buscan pasar por alto el disciplinar a sus hijos cuando hay tiempo para disciplinarlos, tenga por seguro que el primero que va a sufrir la indisciplina de su hijo es usted. Esa es una verdad clarísima de las Sagradas Escrituras. Por amor a la gloria de Dios, al bienestar del niño y a la tranquilidad suya, nosotros tenemos que aprender a disciplinar. Y esto precisamente fue lo que le pasó aquí, el descuido de David. Y este muchacho no estaba entrenado para decir, Señor, ¿cuál es tu voluntad para mi vida? ¿Cuál es tu deseo para mi vida? Dice el texto que David nunca lo entristeció. Parece que se ponía medio feo el muchacho, contó que era bonito. Era bonito. Este muchachito tan bonito, ponerlo triste un día. No sé. Y David nunca, y había nacido después de Absalón. Absalón también era muy hermoso. Parece que esto era como un requisito para ser candidateable a rey. Porque dice que David también era hermoso, que Absalón también era hermoso. Y que el mismo Saúl, se dice que de hombro para arriba, que era hermoso, y de hombro para arriba no había en la nación, como él. Y Adonías aquí también era hermoso, como que ser hermoso era un requisito para rey. O sea que aquí hay unos cuantos que están descartados por default. Pero, ¿qué vamos a hacer? O sea, eso era como, pues porque precisamente el elemento de la imagen, eso ha estado siempre, ¿verdad? La imagen de se ve como rey.
se ve rey. Y él entendía que él tenía esos requisitos. Tiene la ambición, yo soy mayor que Salomón, yo soy lo suficientemente bonito, yo me veo bien para ser rey, yo reinaré. Pero Dios no entra en la ecuación. Dios no tiene nada que ver en la ecuación. La palabra de Dios no tiene nada que ver. Si es el llamado de Dios, no tiene nada que ver. Y ese estilo de vida lleva siempre a la destrucción. Adonías no había aprendido nada de la historia pasada. Adonías no había aprendido de que su padre no había sido el primogénito y llegó a ser el rey. Él no había aprendido que Saúl, Dios lo eligió para ser rey, aunque luego lo rechazó por desobediente. Adonías no había aprendido que su hermano Absalón murió por lo mismo. Y hizo exactamente lo mismo porque ellos no siguieron la palabra de Dios y ahora él tampoco aprende, como probablemente estén algunos aquí que no estén aprendiendo de la palabra de Dios y vayan a seguir el mismo camino de destrucción. Tenemos que tomar en cuenta a Dios en nuestras vidas. Por eso el Señor Jesucristo dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas vendrán por añadidura. Adonías no quería ser número 2. Adonías no quería ser número 2 por la voluntad de Dios. Adonías quería ser número 1 por su propia voluntad. Y eso lleva a la destrucción. Eso lleva a la destrucción. Ahora, note también aquí lo que hace este ministro Adonías. Adonías busca una asociación con hombres que no lo van a confrontar con la verdad de Dios. Y eso nos sucede a nosotros muchas veces también. Tenemos amigos, tenemos amistades, tenemos de todo en este mundo, pero no queremos personas que nos hablen de cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Mire cómo dice el versículo número 7 en este texto. Y se había puesto de acuerdo con Joab, hijo de Sarvia, y con el sacerdote Abiatar, los cuales ayudaban a Adonías. ¿Oh sí? Mire algo. Pense en esos dos hombres. Joab era el general del ejército de David. Pero Joab estaba muy caliente con David. Y Joab era un hombre que también había pensado primeramente en su propio reino. ¿Cuál era su reino? Siempre defender su posición de general en la nación de Israel. Y Joab sabía que el día que David muriera, la orden escrita que iba a quedar era, destituye a Joab. Y él entonces se interesa por Adonías para que Adonías le garantice su posición de general. Entonces Adonías y Joab, ninguno de los dos están pensando en el reino de Dios. Ni están pensando en la voluntad de Dios. Ellos están pensando en los intereses de ellos personales. Y Abiatar igual, ese sacerdote que está ahí, que también David lo iba a sustituir por otro sacerdote. Ellos todos están buscando su propio reino. De hecho, mire cómo dice el escritor, pero, en el versículo número 8, pero al sacerdote Sadoc y a Benaía, hijo de Jehoiada, y al profeta Natán, no lo invitaron porque eso no apoyaban a Adonías. Y el profeta Natán, tengo para decirle que el profeta Natán era un hombre muy sincero. O sea, el profeta Natán, él iba a su casa, él llegaba a la casa suya, vamos a colar café, sí, vamos. Entonces usted le colaba el café y él le comenzaba un cuentico. Le decía, tú no sabes que un hombre se robó unos cuartos y con esos cuartos compró una greca. Y esa greca coló un café a un profeta que fue a su casa. Y usted se alarma, pero ¿y cómo ese ladrón de greca y de café va a venir aquí? Y usted es ese ladronazo de greca, usted fue el que se la robó la greca. Usted ve, no, a Natán no le haga mucho caso con los cuenticos porque lo envuelve y le da ahí. Entonces, él no invitó a Natán. Porque Natán, lo primero que Natán le iba a decir, ¿sabe lo que? Le va a mirar los ojos y le va a decir, pero muchacho, ¿qué es lo que tú estás haciendo? Tú no sabes que Jehová mandó una profecía conmigo a tu papá David diciéndole que después de él iba a nacer un muchacho que se llama Salomón, que iba a ser rey después de él. Lo que tú estás haciendo es un disparate.
Eso es lo que Natán le iba a decir. Pero él no quiere oír eso. Él no quiere oír la palabra de Dios. Lo que él quiere oír son esos dos amigotes, enemigos de Dios, que se han apartado de Dios, que le digan, sí, vamos a seguir con este plan de campaña, tú vas a ser el rey de la nación. No, porque eso es contra Dios y contra la voluntad de Dios. Y nadie que deje la voluntad de Dios para su vida, aparte, va por camino bueno. Ahora, Adonías no hace caso de eso y Adonías comienza a hacer una fiesta de la celebración de una ilusión, como anda todo el mundo por ahí, sin Dios, celebrando la ilusión de que se puede vivir sin Dios. Mire cómo dice el versículo número 9, dice el texto, y matando a Adonías ovejas y vacas y animales gordos junto a la peña de Zohelet, la cual está cerca de la fuente de Rogel, convidó a todos sus hermanos, los hijos del rey, y a todos los varones de Judá, siervos del rey. Pero claro, no invitó a Natán, ni a Benaía, ni a los grandes, ni a Salomón su hermano, porque era una fiesta de inauguración del reino de Adonías. ¿Qué es lo que están inaugurando? ¿Qué es lo que estamos aquí? Estamos bailando que Adonías es el rey. Mató vaca, que las cosas van a salir como dijo Adonías. Y ovejas y de todo. Y estamos aquí celebrando. Ya usted es general del ejército, usted es sacerdote, usted es secretario. Y yo soy el rey. ¿Dios dónde entra? En ningún lado. La voluntad de Dios ¿dónde entra? En ningún lado. ¿Qué importa lo que haya dicho Dios a través del profeta Natán? No importa. Lo que importa aquí es que nosotros tenemos el control de esta situación y yo seré el rey. Falso. Mire lo que nos dice el capítulo número 2 más adelante, en una jugada política de Adonías. El capítulo número 2, del versículo número 13 en adelante, nos dice que después que Salomón fue rey, Adonías siguió con su plan, no abandonó su plan de seguir actuando contra la voluntad de Dios, sino que siguió con un plancito ahí medio oculto y pidió que se le diera la enfermera personal de David como esposa, a Abisac. Y todo el mundo entendía que Abisac había sido concubina de David, por tanto entendía que había sido una de sus esposas, aunque la Biblia dice que no la conoció nunca, no la conoció sexualmente. Y en la antigüedad, si usted se casaba con una de las concubinas de un rey que había fallecido, eso era una señal de que usted sustituía al rey. Y él va y le dice a la mamá de de Salomón, dile a Salomón que me dé a Abisac como esposa. Y eso significaba una trama para seguir acumulando puntos para una sublevación más adelante. Y mire lo que pasó aquí. Capítulo número 2, no voy a leer toda la historia. En el versículo número 23 dice, capítulo 2, versículo 23, y el rey Salomón juró por Jehová diciendo, así me haga Dios y aún me añada que contra su vida ha hablado Adonías estas palabras. Ahora pues vive Jehová, quien me ha confirmado y me ha puesto sobre el trono de David mi padre, y quien ha hecho estas cosas, como me había dicho, que Adonías morirá hoy. Entonces el rey Salomón envió por mano de Benaía, hijo de Joiada, el cual arremetió contra él y murió. Y tú dirás, pero era su hermano, era su hermanito. ¿Cómo va a ser? Si es que ese hermanito iba a hacer exactamente lo mismo con Salomón, si seguía ese plan de sublevación, si él seguía oponiéndose a lo que era la clara manifestación de la voluntad de Dios. Usted dice, pero esto sí es difícil, esto sí es duro de leer, esto sí es drástico. Sí,
Ciertamente, como es drástico cuando la ira de Dios y cuando la consecuencia de su pecado caigan sobre su propia vida, también será demasiado drástico porque usted no hizo caso a las Sagradas Escrituras. Y eso es aquí en este mundo, pero más drástico todavía es la perdición eterna por nosotros no hacer caso a la palabra de Dios. Eso es drástico. Porque usted entiende que puede vivir sin Dios y como le da la gana y que puede celebrarlo. Como Adonías aquí, engañado por su propia imaginación de que las cosas podían salir bien aunque la palabra de Dios no fuera tomada en cuenta. Busque primeramente su propio reino y la desgracia le vendrá como añadidura. Cuando nosotros nos concentramos en olvidar a Dios y buscar solamente nuestros propios intereses y nuestras propias pasiones, vamos rumbo a la desgracia. El Señor Jesucristo dice en su palabra que Él es la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Adonías andaba en las tinieblas de su propio corazón por no seguir la luz de la palabra de Dios. En esta noche, a los amigos que están aquí, nosotros les exhortamos venir al Señor Jesucristo. Todo lo que está ahí son mentiras y todo lo que usted pueda imaginarse de que usted puede vivir sin Dios y celebrarlo, eso es mentira también. Seguir la palabra de Dios es lo único que nos da garantía de tener vida en este mundo y vida en el más allá. Dice el Señor Jesucristo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Es mejor ser el segundo siguiendo la voluntad de Dios que el primero sin Dios. Y eso no lo entendió Adonías, pero usted puede entenderlo en esta noche. Y en vez de usted andar pensando, yo reinaré sobre mí mismo, a Dios que no se meta aquí. Déjeme decirle una cosa, usted puede decir eso, pero eso no va a sobrepasar la voluntad de Dios. Lo significativo es que nosotros podamos decirle, Dios, reina sobre mi vida, dirige mi vida, sé tú el rey de mi vida, gobierna mi vida a través de tu palabra. Y así entonces podrá cumplirse lo que dice la palabra de Dios. Busca primeramente el reino de Dios y todas las otras cosas te vendrán por añadidura. Padre, gracias por tu misericordia, gracias por tu palabra. Ella, Señor, nos instruye, nos muestra el camino a seguir. No queremos ser rebeldes a tu voluntad. Queremos decirte, reina sobre nuestras vidas. No tengo, Señor, la condición para reinar yo sobre mí mismo. Es necesario que tú seas el rey y que yo sea el siervo. No al revés. No puede ser al revés, de ninguna manera. Gracias por darnos tu palabra. Bendice, Señor, cada uno de los que estamos aquí. Y ayúdanos a responder de manera positiva a tu palabra. Lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.